got fingers go, living the dangerous life. Hey, 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 every day when I wake, I'm trying to get up, they're knocking me down. Hey, 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 when I need to be saved, you're making me strong, you're making me stand. Shot like a rocket up into the sky, nothing can stop me tonight. You make me feel invincible, earthquake powerful, just like a tidal wave. You make me break your mind, titanium fight song, raise it up like the roar of victory in a stadium. Who can touch me, 'cause I'm, who can stop me tonight? You make me feel invincible. I feel it, invincible. I feel it, invincible. Here we go again, I will not give in. I've got a reason to fight. Every day we choose, we might win or lose. This is the Tom Slayer, el cazador de demonios entre dimensiones, parte 5. Gear Software, segunda parte. En una parte del planeta Será, se encontraba una especie de huracán rodeando una isla que estaba en medio de la nada, siendo esta obviamente Asura, la isla donde Prescott mantuvo con vida a Adam Phoenix, y a varias personas importantes de la coalición de gobiernos ordenados. Desafortunadamente para los humanos, Asura fue tomada por los Locust, siendo algo así como la base principal, asesinando a todos los humanos a excepción de Adam, además que también era el lugar de invasión de los demonios, es decir, donde estaba el portal principal, siendo un super nido de sangre. En una especie de sala de consejo, se encontraban 3 mujeres, una de ellas era la reina Mirra, líder principal de los Locust, que tenía retenido a Adam Phoenix, para que buscara una forma de matar a la Inmulsión sin matar a sus hijos, o sea los Locust. Las otras 2 mujeres eran Scarlet, la subordinada de Lucifer, junto con su asistente que se llama Shaula. También en la sala, estaban varios Locusto guardias Terón, que eran los soldados fieles, o la guardia real de la reina Mirra, y también estaban varios caballeros del infierno como los guardias de Scarlet y Shaula, aunque los caballeros del infierno molestaban a los guardias Terón, porque como son demonios eran muy mamones con las demás especies demoníacas, al igual que las demás especies no demoníacas, incluso si estas formaban una alianza con el infierno. Mirra estaría algo molesta, ya que recientemente los demonios no paran de estar molestando a Adam, incluso ha habido casos que casi uno de los demonios de Scarlet lo mata. Afortunadamente el calvo no murió, pero sí que encabronó a Mirra. Scarlet diría: vamos Mirra, no sigas enojada, entiendo que ese humano sea tan importante pero tampoco es para exagerar. Mirra con molestia le contestaría: sí, pero sabes que él es la única persona que puede acabar con la Inmulsión, si muere, toda mi especie, morirá junto con este planeta. Scarlet diría: sí, ya sé, no me lo tienes que decir 2 veces. Shaula intervendría diciendo: hablando de cosas importantes, debo informarles sobre algo muy importante, relacionado con el asalto a Anvil Gate. Mirra con curiosidad diría: adelante, dínoslo. Shaula diría: al parecer los Locust y demonios que estaban asaltando la fortaleza de Anvil Gate para matar a los humanos sobrevivientes inferiores junto con aquel humano llamado Marcus Phoenix, han fracasado en su misión. Scarlet sorprendida diría: ¿qué? ¿Cómo es eso posible? Estoy segura que mandamos a miles de demonios, y hasta instalamos un nido de sangre para que llegaran más. Es imposible que los humanos hayan soportado al menos una legión de demonios. Mirra con enojo diría: maldición, esto no puede empeorar más. Shaula diría: de hecho, tengo más malas noticias. Scarlet le preguntaría: ¿ahora qué? ¿Cuáles son? Shaula aclarándose la garganta diría: al parecer el asesino de la fatalidad estuvo implicado en la batalla de Anvil Gate, ya que varios de nuestros demonios nos avisaron que él fue quien destruyó el nido de sangre, a la vez que al parecer ayudó a los humanos de Será de aquella fortaleza. Scarlet suspiró de frustración y llevaría su mano a su frente, ya que los problemas tan solo empeoraban, pues al inicio de la invasión ya habían tenido demasiados problemas con aquellos monstruos llamados Lambents, pues ella no tardó en darse cuenta que los demonios también eran afectados por la Inmulsión, convirtiéndolos en Lambents. Pero peor iba a ser si consumían ese mundo, ya que si por casualidad sobrevivía la Inmulsión,
podría propagarse como una especie de plaga por todo el infierno, y se llevaría una larga o hasta una eterna batalla contra los luminosos, ya que aunque los demonios son casi ilimitados, si la inmulsión llegarán a infectar a más de 1 billón de demonios o incluso más, podría ser una plaga mucho peor que el mismo Slayer, pues no solo se enfrentarían contra un solo hombre, sino con todo un ejército de luminosos, por lo que Scarlet no tuvo otra opción que cerrar temporalmente el portal. Es por eso que hizo un trato con Mirra, pues si aquel humano encontraba una forma de matar a la inmulsión, podrían consumir y matar a todos los seres vivos de esa dimensión sin ningún problema, pues la alianza solo era una fachada, pero hasta que ese humano no encuentre la cura, o la forma de eliminar la inmulsión, no le queda de otra que seguir con la alianza con Mirra. Me lleva la puta madre, ¿en serio ese cabrón está aquí? Preguntó Scarlet. Shaula solo asintió la cabeza. Espera, ¿quién rayos es el asesino de la fatalidad?, preguntaría Mirra, por lo que Scarlet tuvo que contarle sobre lo que sabía, cosa que sorprendió un poco a Mirra, pues con todo lo que ha visto, no fue algo que la sorprendiera mucho. ¿Me estás diciendo que ese hombre es tan temido por ustedes los demonios?, preguntó Mirra. Scarlet contestaría. Así es, aunque no lo parezca, ese tipo ha interferido demasiado en nuestros asuntos, por lo que debe ser eliminado cuanto antes. Te aconsejaría que les avises a todas tus tropas que están en la frontera sobre él. Mirra tendría en cuenta el consejo de Scarlet, y ordenaría a sus guardias Terón, que vayan a los puntos de control de los Locust, y que les avisen sobre el asesino de la fatalidad. Las 3 mujeres se levantarían para seguir con sus operaciones, pero antes de eso, Mirra le dio una advertencia a Scarlet. Escúchame bien, Scarlet, no quiero enterarme que tus monstruos intenten nuevamente en matar a Adam. Recuerda que tanto tú como mi especie están en peligro de ser convertidos en Lambens. Scarlet con despreocupación diría. Sí, como sea. Mirra con molestia se iría de allí, subiéndose en su Indra, aunque parecía una especie de insecto enorme pero blindado. Scarlet vería a su asistente Shaula y le diría. Bien Shaula, quiero que mantengas vigilado al Slayer, y si es posible, acaba con él. Shaula asintió con la cabeza y se va volando. Scarlet estaría sola en aquella sala, pues los caballeros del infierno también se habían retirado. En Anvil Gate, el equipo del T junto con el Slayer estaban afuera de la fortaleza, listos para partir hacia una ciudad llamada Mercy, ciudad natal donde proviene la esposa de Dom llamada María, que desafortunadamente, falleció hace 2 años en esa dimensión a causa de los Locust. El plan consiste que el equipo Delta se divida en 2 equipos, el primero que estaría conformada por Marcus, Anya, Dom, Jace, Sam, Dizzy y el Slayer, irían a buscar el combustible para el submarino, mientras que el segundo equipo siendo conformada por Bert, Cole y Clayton Carmine, irían buscar ayuda, armas y a cualquiera que pueda luchar, pues la batalla que se aproxima será de proporciones bíblicas. A la vez, el robot circular, que estaba siendo controlada por Samuel desde la Fortaleza del Destino, estaría hablando con Hoffman y Bernie. Lo que hablaban no era nada interesante que digamos, pues Samuel les andaba aconsejando que se vayan a otra instalación o un lugar seguro, pero Hoffman decide quedarse en la fortaleza junto con Bernie y algunos Gears, pues el viejo prefiere morir, en vez de entregarle el territorio a los demonios o Locust. Marcus y Anya estarían en uno de los 2 camiones, que tenía consigo una ametralladora, a la vez que Dom y Sam estarían en la otra camioneta. Sin embargo, el Slayer estaría en una moto en buen funcionamiento, ya que la camioneta solo permitía tener 4 personas, 2 en la parte trasera, el conductor que era un chico negrito llamado Jace, mientras que Dizzy estaría en el camión de combustible. Bien, ¿están todos listos?, preguntó Dizzy. Listos viejo, diría Marcus, y todos se dirigieron hacia Mercy. Durante el camino, nadie hablaba de cosas interesantes que digamos, aunque claro, Sam trataba de sacarle algo de plática al Slayer, pero este solo la ignoraba. El robot del Slayer, que aquí lo llamaremos Walter, se acercaría hacia la camioneta donde estaba Sam y Dom y el robot diría. Disculpe por el comportamiento antisocial de él, no le gusta que le hablen, al menos que sea algo importante, diría Samuel Aiden. No hay de qué, diría Sam. Pero ¿cómo rayos tiene todo ese armamento? Digo, no le veo en ninguna parte, diría Don. Bueno, jeje, el traje Pretor tiene sus maravillas, es tan resistente que puede soportar el mismo calor del sol, aunque claro, tan solo por unos minutos, diría Samuel Aiden. Pero si lleva un casco, ya es un one shot en la cabeza, diría Dom, refiriéndose cuando mataron a uno de los 4 Carmine XD. ¿Perdón?, preguntó Samuel Aiden. El Slayer había oído el comentario de Dom, pero no le tomó importancia. Dom, ya basta, diría Marcus.
Horas después, el equipo Delta junto con el asesino de la fatalidad, estarían en la carretera que llevaba hacia la ciudad de Mercy, pero en el camino, varios buitres o reavers, criaturas voladoras que estaban en el cielo, comenzaron a bombardear la carretera para tratar de evitar que sigan avanzando. El equipo Delta no tuvo de otra que hacer una especie de desviación, el Slayer sacaba el lanzacohetes y disparaba a los buitres, algunos de ellos lograron esquivar los misiles, mientras que otros no tuvieron mucha suerte. Marcus y Dom, usando las ametralladoras, comenzaron a disparar tanto a los buitres como los tanques de inmulsión que estaban en su camino. Al final logran deshacerse de los buitres y siguieron manejando hacia Mercy. Durante la carretera hacia Mercy, el equipo Delta se adentró en una guarida de corpsers, monstruos de la hondonada que tenían un aspecto de arañas gigantes, aunque estos eran por mucho más pequeños que la corpser adulta, que es más peligrosa, pero sin ningún problema logran escapar de la madriguera de corpsers. Mientras más avanzaban por la carretera, más se adentraban en el territorio locust que cuidaban la frontera, balazos, esquivo que esquivo. Pero aparte de los locust, estaban muchos y hasta miles de demonios que andaban por allí por órdenes de Shaula. Obviamente esto sacó de onda a los demás, y Samuel Hayden confirma sus sospechas que existe o hay una alianza entre los locust y los demonios. El asesino de la fatalidad mataba a los demonios que trataban de atacar el convoy de DC, pues si perdían ese camión, toda la misión se iría a la mierda. Dom y Marcus mataban a los Revenants, que volaban con sus mochilas propulsoras, mientras que el Slayer se encargaba de los demonios como Imps, Cacodemons, y a varios aragnotrones. Jace exaltado y hasta emocionado diría: vaya, se nota que no quieren que lleguemos a Sura. Marcus contestaría el comentario de Jace: sí, esos cabrones saben que les partiremos en la madre cuando lleguemos a Sura. Sí, pero primero salgamos de este maldito lugar antes que algo pesado llegue, diría DC, pero justo cuando menciono eso, un Brumak, monstruos parecidos a dinosaurios, con la excepción que tenían un blindaje en su cuerpo, junto con un enorme cañón en la espalda y dos cañones en sus dos muñecas, que comenzaría a disparar al equipo Delta. ¿Qué rayos es esa cosa?, diría Samuel Hayden viendo todo desde el robot. Eso es un puto Brumak, contestaría Dom. Samuel Hayden se comunica con el Slayer. Slayer, esa cosa tiene un blindaje en su cuerpo, destruye los dos cañones de sus muñecas para al menos evitar de que siga disparando con sus cañones. El Slayer haría caso, por lo que estaría llenando de disparos a los dos cañones, usando el rifle en el modo que lanza múltiples proyectiles hacia los cañones del Brumak, a la vez manejaba la moto para esquivar los misiles y la ráfaga de disparos tanto del Brumak como los locust que andaban por allí vivos. Claro, esto fue una distracción para que tanto los dos camiones usen alambres para decapitar al Brumak, acabando con él. Durante la balacera en la carretera, el equipo Delta había caído en una trampa, haciendo que se queden atascados en la tierra, y a la vez, los locust que estaban debajo de la tierra, aparecieron y comenzaron a disparar contra el equipo Delta, que aún seguían atascados en la tierra. El Slayer llegaría y comenzó a disparar contra los locust, algunos de ellos trataron de atacarlo cuerpo a cuerpo, pero el Slayer los destrozaba, algunos les cortaba la cabeza, a otros los partía por la mitad, y así siguió hasta que finalmente el equipo Delta lograron liberarse y comenzaron a retroceder. El Slayer seguía manteniendo a raya a los locust, mientras que él retrocedía hacia la motocicleta, se subió en ella y siguió al equipo Delta. Aquí no hay mucho que decir, lograron atravesar la fortaleza locust, logrando finalmente librarse de ellos, aunque claro por un tiempo. Shaula, que había visto todo desde el cielo, se comunicaría con todos los demonios y locust, ordenando a todos que se dirijan hacia la ciudad de Mercy. Finalmente, el equipo Delta llegaría hacia la ciudad Mercy, pero se percataron de algo que los alarmó, pues se dieron cuenta que ya no había nadie en ese lugar, cosa rara para DC, ya que hace unos meses estaba lleno de gente. El robot volaría hacia el cielo y escanearía la zona por completo, dándose cuenta que solo quedaban muy pocas presencias de vida, por lo que bajó hacia el equipo Delta, e informaría sobre la situación. ¿Qué? Eso es imposible, diría Dom exaltado al igual que los demás, con la excepción del asesino. El robot diría: al parecer solo logré detectar 2 o 3 presencias humanas, al parecer son los únicos sobrevivientes. Marcus diría: eso quiere decir que algo mató a la mitad de las personas que estaban refugiadas en Mercy, pero no veo signos de pelea. Samuel Hayden comunicándose con todos con el robot, diría: es posible que los demonios los hayan raptado y se los hayan llevado al infierno, por lo general, hacen esto para torturarlos y sacarles el alma. Jace asqueado diría: ¿qué? Es una broma.
Samuel le contestaría que no, cosa que a todos se les puso con la piel de gallina, pero Dom estaba molesto, en cierta manera, le recordaba la manera como acabó su esposa María, antes que él la matara, los Locust la habían torturado tanto físicamente y mentalmente que ya no podía ni siquiera moverse. Aún así, debemos obtener la mayor cantidad de combustible posible para el submarino, diría Samuel Hayden. Dizzy se acercaría hacia los tanques de gasolina y se dio cuenta que alguien cortó las tuberías de gasolina, cosa que hizo que todo el equipo Delta tuviera que adentrarse en la ciudad de Mercy para buscar el combustible. Las calles estaban desiertas, claramente algo había sucedido, pero no sabían qué exactamente ocurrió, no había signos de lucha. Slayer caminaría viendo todo a su alrededor, él ya tenía mucha experiencia en este tipo de situaciones, el ambiguo sonido, las casas y edificios abandonados, él miraba a todos los lados, viendo si algo aparecía. Luego de estar recorriendo la ciudad, se dieron cuenta que alguien puso explosivos en los tanques conectados en la ciudad, y estaban equipados con sensores de movimiento, por lo que el equipo Delta comenzó a desactivar las bombas. Sean quien haya puesto estas bombas, quiere evitar que algo salga o entre a la ciudad, diría Samuel Hayden. Sí, sea lo que suceda aquí debemos tener, Marcus no pudo concluir su frase, ya que inesperadamente alguien los disparó, haciendo que todos se pongan a cubierto. El atacante era un viejo de 60 o 70 años, que tenía un arma Locust y que estaba muy nervioso y encabronado, porque estaban desactivando sus bombas. Espera anciano, somos Gears, diría Marcus algo molesto. Dejen las malditas bombas en paz, diría el viejo. Marcus diría. ¿Qué? ¿Acaso fuiste tú quien puso esas bombas? ¿Acaso planeas volar toda la maldita ciudad? Pues claro imbécil, debo impedir que esta cosa se extienda, diría el viejo, el Slayer ya harto se acercaría hacia el anciano, este claramente se asustó por el aspecto del asesino, por lo que comenzó a apuntar con su arma hacia el Slayer y diría. Tú, aléjate de mí, diría el anciano muy asustado, pero por el miedo no pudo apretar el gatillo, y el Slayer en un rápido movimiento le quitaría el arma y la rompería, haciendo que el viejo cayera de espaldas. El robot se acercaría hacia el anciano y la voz de Samuel Hayden sonaría en el robot. Dinos exactamente qué pasó aquí. El viejo comenzaría a explicar que las personas comenzaron a comportarse muy extraño, peleando entre sí, como si fueran perros rabiosos. Al oír todo eso, Samuel Hayden comenzó a sospechar que la inmulsión afectaba a los humanos, pero parece que solo afectaban a los Locust, pero con las palabras del viejo, esa posibilidad era muy alta. Bien, gracias por la información, será mejor que sigas al robot, él te llevará con dos personas llamados Dizzy y Jace, diría Samuel Hayden. ¿Qué? No, ya es demasiado tarde, déjenme aquí, diría el anciano, pero el Slayer haría una especie de amenaza, recargando su escopeta, cosa que puso muy nervioso al viejo, obligándolo que siga al robot hacia Dizzy y Jace. Después de eso, el equipo Delta se adentra en las alcantarillas de la ciudad, comenzaron a recorrer el lugar pero luego escucharon los lamentos de una mujer, parecía muy asustada y efectivamente así fue, ya que se encontraba sola, arrodillada y llorando por alguna razón. Marcus trató de acercarse hacia la mujer, tratando de averiguar qué le sucedía, pero fue la sorpresa de todos, al ver que la mujer en realidad era un Lambent, y ella correría hacia Marcus, Anya, y el Slayer mientras que ella gritaba, y era un grito que mezclaba dolor y odio. El Slayer se interpone y agarra a la mujer Lambent por la cabeza, para luego estrellarla contra el suelo y aplastarle la cabeza. Sin embargo, más humanos convertidos en Lambents aparecieron y comenzaron a atacar a nuestros protagonistas, pero el Slayer acabaría con la mitad de ellos, usando el rifle de asalto, algunos trataron de atacarlo, pero quienes se acercaban, solo eran recibidos por la cuchilla de los antebrazos del Slayer. Lograrían acabar con la oleada pero tendrían que irse rápidamente de las alcantarillas y buscar el combustible. Marcus informa a Dizzy y a Jace sobre los humanos Lambents, esto puso de mal humor al viejo, pero incluso él sabe que necesitan el combustible para el submarino. El equipo Delta lograría salir de las alcantarillas y comenzaron a buscar las tuberías de combustible, claro, durante el camino se encontraron con varios humanos Lambents, pero eran eliminados tanto por el Slayer como el pelotón Delta, a la vez se encontraron con otro sobreviviente que estaba en un edificio que justamente llevaba al cementerio. Marcus le pregunta sobre cómo se infectaron los del pueblo, a lo que el chico les dijo que comenzó por la neumonía oxida, es decir, la
exposición por la inmulsión y les enseñaría a otro sobreviviente que tenía un terrible aspecto. El chico iba a acercarse hacia el sujeto que estaba recostado en la cama, pero el Slayer rápidamente jalaría la parte trasera de la camisa, en especial el área donde estaba el cuello del chico, y arrojarlo hacia atrás, ya que un humano lamenta aparecería destruyendo la ventana y atacando al pobre sujeto, acabando con él. Inmediatamente puso su atención en los demás, pero antes que hiciera algo, el Slayer lo decapitaría. Será mejor que sigan avanzando, diría el robot claramente controlado por Samuel Aiden, que aparecería detrás del equipo Delta. Cabrón, no nos tomes por sorpresa, diría Dom. Samuel Aiden diría: mis disculpas, aunque tampoco es que me importe, como sea, será mejor que encuentren el combustible. El robot ha detectado que miles de demonios y Locust se dirigen hacia acá. Mierda, se nos acaba el tiempo, dijo Marcus, que inmediatamente iría hacia la salida del edificio. Los demás lo siguieron, eventualmente llegaron al cementerio. Don claramente estaba muy dolido, ya que no tuvo la oportunidad de llevar el cuerpo de su esposa María hacia su ciudad natal, por lo que les dijo a los demás que siguieran avanzando, pues él tenía cosas que hacer. Samuel Aiden no estaba de acuerdo, tenían que usar todo el tiempo posible para escapar y evitar las fuerzas enemigas lo más pronto posible, pero en cambio Marcus sí le dio la oportunidad a Dom, ya que al igual que Dom, estuvo en el mismo día cuando Dom decidió asesinar a su esposa María para que finalmente encontrara la paz, por lo que entendería el por qué querría estar solo. El Slayer en cierta manera estaba de acuerdo con Marcus, claro, nunca lo demostró a los demás ni en ese momento demostró alguna emoción, pero entendía la tristeza de Dom, pues al igual que él, perdió algo que le importaba más que su propia vida. Dom se acercaría hacia la estatua, que representaba un ángel, y sucedería lo siguiente. María, siento no haberte traído a casa. Pero ahora estás con los pequeños. Eso es estar en casa. Te veré algún día. Mira, Marcus está ocupado salvando al mundo de nuevo. Así que tengo que ayudarlo. Duerme bien, amor. Luego de haber hecho eso, Dom se dirigió con los demás. Marcus, viendo su cara, le preguntaría: Dom, ¿estás? Dom diría interrumpiendo a Marcus: sí, estoy bien. Bueno, ¿ya encontraron el tanque de combustible? Sí, allí está, diría Marcus señalando el tanque de combustible. En la historia original, Dom le dio su cuchillo a Marcus para que lograra bajar el interruptor que activaba la gasolina. En esta línea alternativa el mismo Slayer bajó el interruptor con suma facilidad. Luego de haber hecho eso, todos se dirigieron hacia la posición de DC y Jace. Durante el camino comenzaron a luchar contra los Lambens humanos, pero todos eran eliminados por el equipo Delta y el asesino. Mientras tanto, con Jace, DC y el viejo, que fue guiado por el robot del Slayer, estaban esperando a los demás. El viejo, por obvias razones, estaba asustado, sabía que estar dentro de la ciudad era un suicidio, pero estar afuera de la ciudad, con todos los Locust y Lambens que deambulaban por allí, era mucho peor que estar en la ciudad. Debo recalcar que los ciudadanos, o los que quedaban vivos de Mercy, tenían nulo conocimiento de los demonios que comenzaron con su invasión hace unas semanas. Dice al ver la inquietud del viejo, este se acercaría y diría para tratar de tranquilizarlo: oye, tranquilízate, estás salvo, claro por ahora, porque es casi seguro que vendrá algo muy gordo a jodernos. Sin embargo, esto en vez de tranquilizar al pobre viejo, solo empeoró las cosas, pues se puso muy tenso. Jesse, viendo todo, se acercaría hacia el vaquero y le diría: maldita sea DC, ¿que no ves que ese tipo está asustado? DC le contestaría: vamos, ya he tenido este tipo de experiencias, y créeme, las he vivido, como cuando luché contra ese hijo de puta llamado Scorch. Sí, como sea, mínimo trata de no asustarlo, diría Jace, que procedería a darle un arma al viejo. Tenga esto, mínimo para que se sienta seguro, diría Jace.
El viejo agarró el arma con mucho nerviosismo. No es muy buena idea darle un arma a un tipo que está a punto de enloquecer, diría Dizzy. Oye, ya estuvo que Jace no pudo terminar pues escucharon las voces de Marcus y los demás que estaban en el techo de la gasolinería. Ah, Marcus, ya tenemos el tanque listo, es hora de irnos de aquí de una puta vez, diría Dizzy, pero justamente se escucharon varios rugidos, que estaban en un principio a lo lejos, pero poco a poco comenzó a hacerse más fuerte y más fuerte, eran las hordas demoníacas que estaban llegando para empezar con un nuevo festín de sangre, y para empeorar las cosas comenzaron a aparecer Locust, que comenzaron con la balacera. Equipo Delta, disparen, ordenó Marcus y todos comenzaron a disparar contra los Locust que salían de un enorme túnel, como a la vez llegarían las hordas demoníacas que se dirigirían hacia el equipo Delta como a la vez para Dizzy, Jace y el viejo. El asesino no duda y comienza a sacar la ametralladora Gatling, acabando con los Locust que salían del túnel, los Sims corrían hacia la posición de Jace, Dizzy y el viejo, por lo que el trío comenzaron a abrir fuego contra los diablillos. El joven que el Slayer le salvó la vida, también lucharía junto con los Gears, disparando desde arriba, el Slayer estaría listo para bajar, pero en eso todos escucharon una voz. Sigan peleando hermanos, la victoria está casi en nuestras manos, acaben con estos seres inferiores y el Slayer, para garantizar nuestra victoria. Tom diría. ¿Quién putas está hablando? Marcus le contestaría. No lo sé, pero esa voz no es claramente de Mirra. Sam se acercaría hacia los dos y les diría. Oigan, no será la puta que está arriba, diría Sam apuntando su dedo hacia el cielo, por lo que los tres dejaron de disparar y miraron arriba y vieron que había una mujer de alas muy largas, con dos cuernos en su cabeza, pero lo más curioso es que todo su cuerpo estaba cubierto de unas escamas de color azul. La mujer estaría con los brazos cruzados, esperando que su ejército acabe con el pelotón Delta y el Slayer, a pesar que ella podría ir y acabar con ellos, pero ella tenía un código moral, y era que debía matar a sus oponentes de la forma más justa posible, aunque claramente emboscar a un grupo de personas que tienen pocas posibilidades de ganar es demasiado injusto, sin embargo, ella creía que era justo XD. ¿Quién demonios es esa cosa? Jamás vi algo así en mi vida, diría Don. Debe ser la subordinada de Lucifer que mencionó Hayden, posiblemente ella esté detrás de esta invasión, diría Marcus seriamente. ¿Y que nos quiere muertos? Diría Sam. El Slayer estaría disparando pero se percató que Marcus, Sam y Dom dejaron de disparar y estaban viendo el cielo, este haría lo mismo y se dio cuenta de la presencia de aquella mujer demonio. Pero inmediatamente se dio cuenta que esa mujer demonio no era la original, pues la original estaba usando una ilusión demoníaca, que a la vez, provocaba que sus enemigos se concentraran en aquella ilusión, ignorando todo a su alrededor. El robot manejado por Samuel Hayden se percató de esto y le avisaría al Slayer. Slayer acaba con esa copia ahora. El Slayer no había ignorado esa orden, y usando el rifle de asalto, en el modo de francotirador, dispararía a la cabeza de la copia, acabando con ella y haciendo que Dom, Marcus y Sam regresen a la realidad. ¿Pero qué rayos pasó? Diría Sam que se agarraría la cabeza con algo de dolor, pero se percató que un imp se había subido y correría hacia Dom para atacarlo, este no se percató del imp pues al igual que Sam le dolía la cabeza y estaba confundido, Sam correría hacia Dom y mientras hacía eso, sacaría la escopeta para luego mover a Dom por un lado, y procedió a matar al imp, volándole la cabeza. Dom y Marcus volverían a la realidad, a la vez estando muy confundidos por lo que había pasado, pero Samuel Hayden les dijo mediante el robot, que siguieran peleando, ya que muchas tropas enemigas estaban apareciendo y los superaban en número. Shaula que estaría en una distancia segura diría. Tendremos que aumentarle la intensidad. La mujer chasquearía sus dedos y más demonios pero de mayor rango aparecieron, como Mancubus, varones del infierno, Archvile, que comenzaron a crear y traer más demonios pero aumentándoles su ferocidad, ataques y siendo mucho más agresivos y rápidos que los demonios normales. Maldita sea, Marcus, necesitamos fuego de cobertura, diría Dizzy en el comunicador de Marcus, mientras mataba a los Imps, Locust y gárgolas que se acercaban hacia ellos, pero seguían apareciendo más. Samania, cubran a Dizzy, Jesse y el viejo, chico, Tom acaben con los Locust y esas mierdas que traten de subir, mientras tanto tú, bueno, encárgate de los pesos pesados, nosotros nos encargaremos de los demás, diría Marcus a cada quien, y lo último fue claramente para el Slayer, pero el asesino de la fatalidad ya se le había adelantado, pues comenzó a pelear a los varones, Mancubus y el Archvile.
Marcus seguiría dando plomazos a cualquier monstruo que tratara de subir al techo de la gasolinería, pero se percató que un cacodemon se acercaba hacia él. Marcus con una sonrisa maliciosa sacaría una granada de fragmentación y le diría al cacodemon: ven aquí, maldito globo, un poco más. Inmediatamente cuando el cacodemon abrió su enorme boca, Marcus le lanzaría la granada de fragmentación en su boca, y luego de unos segundos, el cacodemon explotaría. Come mierda y muere, hijo de puta, diría Marcus. Mientras tanto con el Slayer, él ya había logrado acabar con los varones del infierno, el Mancubus, y el Archvile, pero el robot le informaría que más enemigos aparecían, cosa que ya comenzó a molestar al asesino, pero inmediatamente todo el suelo temblaría, y de ella salieron los tallos Lambens, cosa que empeoró mucho la situación. Varios Lambens comenzaron a salir de los tallos, haciendo que la cantidad de enemigos empeore, pero a la vez beneficiosa para los enemigos, ya que, entre más enemigos tengan rodeados al equipo Delta y al Slayer, mejor para los Locust y demonios, pero claro, ellos tendrían que luchar para salvarse el culo, y para acabarla de joder, los Lambens humanos también comenzaron a llegar y atacar a todos. Uno de los tallos chocaría contra una parte del techo de la gasolinería, donde obviamente estaban los demás, cosa que hizo que el Slayer ignorara a los demás enemigos y corriera hacia la gasolinería, pero escucharía los gritos de una persona, y era el viejo que estaba siendo secuestrado por dos gárgolas que los sostendrían de los hombros usando sus patas mientras volaban. El Slayer trataría de ayudarlo, pero vería que el equipo Delta tenían muchas dificultades para lidiar con los Locust y Lambens que los estaban atacando, aparte de los demonios, claro. El Slayer suspiró con enojo para usar el rifle de francotirador y apuntaría a la cabeza del viejo, mientras que este trataba de zafarse de las dos gárgolas, gritando y pidiendo ayuda, pero en un solo disparo, el Slayer lograría asestar un disparo en la cabeza del viejo, acabando con su vida, pero salvándolo de una tortura horrible. El Slayer usaría la super escopeta para usar el gancho que logró enganchar a un cacodemon y ayudándolo a impulsarse hacia arriba. Claro, usaría la motosierra para partir en dos la parte trasera del cacodemon, y finalmente aterrizaría en el techo de la gasolinería. Nos tienen rodeados, diría Sam. Son demasiados, no lo conseguiremos, diría Don, que en esos momentos se le había acabado la munición del Lancer. No importa, sigan atacando, diría Marcus, que seguiría luchando junto con sus compañeros. Algunos Locust lograrían subir al techo, usando unos ganchos para escalar, y fueron hacia el equipo Delta. El Slayer los interceptaría volando de la cabeza a uno de ellos, mientras que agarraba con su mano izquierda el cuello de un Locust, usándolo como un escudo humano y evitando las balas de los demás Locust, protegiéndolo pero a la vez dañando y matando al Locust. Arrojaría el cadáver a un lado, mientras que un Locust trataría de atacarlo con su puño, pero el asesino lo intercepta con su mano derecha y de ella saldría el cuchillo que perforaría el ojo del Locust. Luego de eso, haría que el Locust se voltee hacia atrás, y luego procedió a agarrar una granada de fragmentación que tenía el Locust, y se lo pondría en la espalda, y de una patada en la espalda del monstruo, lo mandaría con sus demás amigos, para que luego el Locust explotara y acabando con él junto con sus compañeros. El chico que fue salvado por el Slayer y que seguía luchando contra los luminosos y Locust, sería atrapado por varios Imps, que procedieron a matarlo de una forma horrible. Sam se percató de esto y trató de salvarlo, pero fue demasiado. Aquel chico fue asesinado con el estómago abierto, le faltaban algunas partes de su cuerpo y lo habían decapitado. El Slayer con furia, correría hacia los Imps, agarraría a uno de ellos y lo estrellaría contra el suelo, salpicando los sesos de la criatura. Uno de los Imps trató de atacarlo, pero lo decapitaría usando el cuchillo de su antebrazo derecho. Los otros Imps trataron de escapar, pero no pudieron ni siquiera lograr bajar del techo, antes que el Slayer llenara sus cuerpos de las balas del rifle de asalto. El Slayer iba a continuar con su matanza, pero se percató que Dom estaba quieto, no se movía. El pobre hombre veía a su alrededor, como si estuviera pensando en qué hacer para salvar a sus amigos, pero sin que él se diera cuenta, un merodeador estaba a punto de atacarlo por la espalda, pero antes que el demonio pudiera incluso rasguñar parte de la carne de Dom, este sería asesinado por el Slayer, que usó la ballesta para volarlo en 1000 pedazos. Dom regresaría a la realidad luego de haber oído el disparo, viendo que el Slayer lo había salvado, pero Dom se percató que un Locust que estaba detrás del asesino, estaba a punto de encender el modo motosierra de la Lancer, para atacarlo por la espalda.
El Slayer se daría cuenta, por lo que rápidamente se voltaría hacia atrás y con la super escopeta en mano para asesinar al Locust, pero un cuchillo lanzado por Dom lograría asestar en la cabeza del Locust, que de por sí estaba desprotegido, haciendo que el Locust caiga muerto y cerca de los pies del asesino de la fatalidad. El Slayer vería que fue Dom quien lo salvó y como muestra de gratitud, le daría el pulgar arriba. No hay de qué, diría Dom, que seguiría luchando. El Slayer igual seguiría luchando contra sus enemigos, sin embargo, era consciente que la cantidad de enemigos lo superaban. Claro, él sin problemas podría cargarse toda la horda de enemigos, pero el problema es que en esas ocasiones que luchó contra las legiones del infierno, lo hacía siempre solo, sin ayudar de nadie, al menos que fuese como Vega o Samuel Aiden, dándole algunas mejoras o consejos para enfrentar a sus enemigos. Pero esta vez era diferente, estaba luchando junto con soldados que ya habían estado en una guerra, en cierta manera, le recordaba su vida como marín, cuando tenía sus compañeros, aquellos que él pudo considerar amigos, claro, antes de los eventos de Dom, pues después de eso, su vida no fue más que simple dolor y sufrimiento, ya sea por la pérdida de sus compañeros, o por la de Daisy. Él quería evitar la mayor cantidad de bajas posibles, tratando de salvar a todos los humanos que pudiese, era consciente que en la guerra no se puede salvar a todos, pero no iba a permitir que más personas mueran, por lo que sacaría la BFG, y apuntaría hacia los enemigos, pero antes que apretara el gatillo, escucharía la voz de Marcus diciendo: Dom, ¿qué estás haciendo? El Slayer se percató que Dom se había subido al camión donde justamente estaba el tanque de combustible y procedió a retirarse de la zona, yéndose hacia el túnel donde habían salido los Locust. Esto claramente parecía un acto de cobardía, pues parecía que trataba de escapar dejando a sus amigos a su suerte. ¿Qué demonios está haciendo ese idiota?, diría Samuel Aiden, que también vio el momento exacto cuando Dom había escapado con el tanque de combustible en él. Shaula vio esto también y diría en sus pensamientos: eso es claramente cobardía, pero no lo culpo, para estas alturas, cualquiera haría lo posible para salvarse el pellejo, incluso si deja a sus compañeros morir a manos de sus enemigos, una cobardía pero una buena estrategia. El Slayer al ver eso, le recordó a aquel centinela de la noche, conocido como Valen, que traicionó a sus compañeros y planeta de origen, para tratar de resucitar a su hijo que había muerto en batalla, pero que al final fue resucitado como el icono del pecado. ¿Acaso estaba presenciando lo mismo que hizo Valen? El asesino no sabía qué trataba de hacer Dom, pero lo único que pudo hacer es en seguir matando a los demonios que seguían subiendo. Marcus mataría a un caballero del infierno, incrustando la motosierra de la Lancer en el hombro izquierdo y bajándola hacia abajo. Dom llegaría al final del túnel, dando su último respiro, y para en ese momento, Marcus se comunicaría con él. Dom, ¿qué rayos estás haciendo? Dom determinado, diría: voy a acabar con esos bastardos. Marcus, vamos, salta, salta. Ese sería el último grito de Dom, para luego pisar el acelerador del camión, yendo a toda madre nuevamente al campo de batalla. Los demás se defendían como podían, pero llegaban y llegaban las enemigo. El Slayer usaría la BFG varias veces para tratar de disminuir la mayor cantidad de enemigos, pero estos eran resucitados por los poderes de Shaula, pues ella tenía una habilidad de resucitar a sus aliados, incluso si se trataban de otras especies, en este caso con los Locust, que los regresaba a la vida y haciéndolos más fuertes. Pero todos escucharía el ruido del claxon del camión, que planeaba estrellarse contra la gasolinería. Esto fue notado por los demás, por lo que Anya y Sam corrieron para bajar del techo de la gasolinería, que de por sí, estaba lleno de Lambens Locust y humanos. Slayer, sal de esa gasolinería, ese tipo planea estrellarse, que provocará una explosión muy fuerte, corre y cúbrete, diría Samuel Aiden, que se comunicaría en el oído del Slayer, pero notó que Marcus seguía viendo la dirección donde se fue Dom, confundido y nervioso, pues se dio cuenta que iba a hacer Dom. Shaula también se percató de esto, al inicio no entendió, pero se dio cuenta que iba a hacer ese mundo, cosa que la alarmó y dijo: no, detengan a ese humano. El camión dirigido por Dom estaba a punto de salir del túnel y sucedió lo siguiente. ¿Nunca pensaste que terminaría así, eh? ¡Eh, María! ¡No! ¡No!
puedes hacer nada. ¡Detente! ¡Déjame, maldita sea! ¡Déjame sacarlo! Está bien, Marcus. Está bien. Vamos. Tenemos que irnos. Tu padre aún nos necesita. Tom. La explosión lograría acabar con todos los enemigos que estaban en la zona. Claro, esa explosión causó la muerte de Dom, pero debido a su sacrificio, pudo evitar que sus compañeros murieran en batalla. El Slayer miraría todo el desmadre que causó Dom, perdiendo la vida en el proceso, pero logrando salvar la vida de sus compañeros, un acto noble. Sin embargo, este apretaría sus puños de ira porque otra vez no pudo evitar más muertes. Shaolan no tuvo otra opción que huir, ya que casi todos estaban hechos pedazos, ya que mientras mantengan sus cuerpos intactos, ella podría revivirlos, pero no fue así, pues Dom se encargó que no pudiesen revivir, ya sea porque la mayoría murió aplastados por los escombros, o por las grandes quemaduras que todos tenían en sus cuerpos. El robot se acercaría y diría con la voz de Samuel Aiden: no es momento de lamentarnos, a pesar del sacrificio de su compañero, hemos perdido el combustible, necesitamos encontrar otro y rápido, será mejor que nos vayamos de aquí, antes que vengan más enemigos, rezarle a los muertos no servirá de nada. Sam, algo molesta por las palabras de Samuel Aiden, diría: oye, mínimo déjanos unos minutos en silencio para... Samuel Aiden interrumpió a Sam diciendo: guardar unos minutos de silencio no lo regresará a la vida, señorita Sam, su muerte no será en vano, pero no debemos perder el tiempo en estas cosas, al menos que quieran que su sacrificio fuese en vano. Jace, algo molesto, diría: oye, ojalata, ¿cuál es tu problema? ¿Que no ves que...? Samuel Aiden nuevamente volvería a interrumpir, en este caso a Jace, y le dijo: soy consciente de ello, señor Jace, pero si queremos que este mundo sea salvado, hay que irnos ahora mismo, para obtener el combustible y llegar a Sura. Además, tampoco me gusta ver morir a las personas, pero desafortunadamente no podemos evitar las pérdidas, créeme, yo también he perdido personas importantes en mi vida. Jace iba a protestar, pero Marcus lo interrumpiría diciendo: él tiene razón, él no regresará a la vida, sí, murió, pero nos salvó, mínimo hagamos que su muerte no haya sido en vano. El Gear se acercaría hacia la última camioneta que quedaba, claro, con tristeza en su rostro, los demás lo único que pudieron hacer es seguirlo. El Slayer miraría con enojo al robot manejado por Samuel, que miraba a través de él, pero en vez de darle una golpiza o destruir el robot, decidió dejarlo de lado. Se dirigiría hacia la ya destruida gasolinería, que aún estaba en llamas, y adentrándose en ella, comenzando a buscar el cadáver de aquel locust que Dom asesinó con su cuchillo que le arrojó en la cabeza. Claro, por los escombros sería hasta imposible hacerlo, pero ordenó al robot para que buscara el cuchillo. El robot hace eso y en unos minutos encuentra el cuchillo de Dominic Santiago, que estaba aún en buen estado, lo agarraría y se lo llevaría al Slayer, que procedió a quitarle el cuchillo al robot de forma brusca y se dirigió con los demás. Todos estaban listos para partir. Marcus seguiría deprimido, pero sentiría que algo le tocó el hombro, y era la mano del Slayer, como si quisiera hablar con él. ¿Qué quieres?, preguntó Marcus, para que luego el Slayer le entregará el cuchillo de Dom. Marcus agarraría el cuchillo dándose cuenta que era de su mejor amigo, miraría al Slayer y él solo asintió con la cabeza para dirigirse hacia la motocicleta, que afortunadamente, no había sido destruida por la explosión. Marcus estaba algo confundido, al inicio por la actitud del sujeto con la armadura, pensó que era un tipo serio, o un malhumorado, debido que en ningún momento dijo algo o mostró alguna emoción, pero al ver que le entregó el cuchillo, parecía como si entendía su tristeza, pero por ahora, no era tiempo para lamentar el pasado, pues tenían un objetivo en mente. Luego de unas horas, llegarían a la devastada ciudad de Charles, una de las muchas ciudades desde que el presidente Prescott usará el martillo del alba para tratar de frenar a la horda locust sin éxito alguno. Samuel Aiden y el Slayer se sorprendieron de lo devastado que estaba la ciudad, parecía como si una bomba nuclear hubiera provocado todo este desmadre. Samuel Aiden preguntaría: ¿pero qué provocó todo esto? Fueron los locust. Anya le contestaría:
No, bueno, más bien, sí fue por culpa de los Locust, pero debido que estaban por todas partes y para evitar que tomaran más ciudades, el ya muerto expresidente de la C.G.O. Prescott ordenó que dispararan el martillo de Alba para tratar de frenar a las hordas enemigas, pero solo causamos que las personas que sobrevivieron a los martillos se enojaran con nosotros, pues provocamos la muerte de miles de personas. Fue un día difícil, la verdad. Samuel Hayden diría. Ya veo, lamento haber preguntado eso, debió ser muy difícil. Ann y Ale diría. Sí, lo fue. Todos caminarían por la destruida ciudad, pero Samuel Hayden notaría que no había ninguna actividad demoníaca, algo extraño, pues si incluso una ciudad está completamente destruida, el infierno comienza a corromperla para que poco a poco se convierta en parte del reino oscuro. En sus pensamientos diría. Esto es muy raro, la presencia demoníaca es nula en esta ciudad, mínimo varios demonios exploradores andarían en este tipo de lugares fantasmas para cazar a los sobrevivientes. Luego de estar caminando por la ciudad, no tardaron en percatarse que había varias trampas y de hecho, un sujeto que estaba cubierto de las cenizas de las personas que no lograron sobrevivir a los martillos del Alba, les estaría tendiendo varias trampas, que tan solo empezaban a poner de mal humor al Slayer. En una de esas trampas, los sobrevivientes emboscaron al equipo Delta disparándoles con ametralladoras desde un edificio, haciendo que todos se cubran, pero el Slayer ya enojado, lograría escalar y llegar con los sobrevivientes que los andaban disparando, dándoles a todos una paliza, y dejando a todos inconscientes. Eventualmente llegaron los Lambens pero ni madres pudieron con el pelotón Delta. El Slayer encontraría al hombre ceniza y lo obligaría que baje el ascensor y obligándolo que los lleve con su jefe. Llegaron lo que era la oficina del líder de los sobrevivientes de Charles, conocido como Griffin, una persona que es dueño de Griffin Industries, que está y sigue a cargo de la producción de combustible mediante la inmulsión. Griffin claramente estaba molesto porque aquel chico de las cenizas dejó pasar a los de la CO, era de esperarse, pues él odiaba a la coalición desde antes que empezara la guerra con los Locust. Jefe, no fue mi culpa, ese tipo de la armadura entró en nuestra base y noqueó a todos los guardias, aparte, ellos acabaron con los luminosos, diría el hombre de las cenizas mientras que señalaba al Slayer con su dedo, que de hecho, estaba dentro de la oficina, junto con los demás Gears. No es necesario decir que los demás sobrevivientes estaban muy nerviosos por el sujeto de la armadura. Griffin con despreocupación vería al Slayer y diría. Ja, ese traje es demasiado pesado amigo, como sea, soy Griffin, aunque estoy seguro que te importa una mierda, como a mí que me importa una mierda quien seas. El Slayer no contestaría, cosa que Griffin notó inmediatamente. ¿Con qué no hablas? Bueno, me da igual, entonces ¿qué rayos hace la maldita coalición en esta ciudad que la hicieron mierda? Diría Griffin viendo al equipo Delta. Solo vinimos por combustible, solo eso, diría Anya. Sí, eso es lo mismo que yo necesito también, no crean que son los únicos que necesitan combustible, diría Griffin, que procedió a explicarles que desde hace un tiempo no ha recibido noticia de sus hombres desde que fueron a recuperar el combustible. Por eso Griffin les propone un trato, que vayan a la refinería para recuperar su combustible, y si lo logran, les dará un poco de combustible. Claro, esto hace que Marcus y los demás, incluido el Slayer, desconfíen de Griffin, y Marcus le pregunta si no es una trampa, por lo que Griffin chasquea los dedos y aparecen dos hombres teniendo de rehén a DC. Esto encabrona a los demás, y Griffin creyó que se saldría con la suya. Pero de una manera rápida, el Slayer mueve de manera violenta la mesa de escritorio de Griffin al lado derecho, y agarró al negro por el cuello, para luego ponerlo contra la pared. Esto hizo que los dos hombres que sostenían a DC, trataran de sacar sus armas pero el Slayer les da una fulminante mirada, haciendo que por miedo no saquen sus armas y a la vez suelta a DC. Tú, maldito, ¿quién te crees que? Diría Griffin mientras que trataba de zafarse de la mano del Slayer que aún sostenía su cuello. El Slayer miró a Griffin con mucho enojo, por tratar de chantajearlos y luego y por primera vez, desde hace mucho tiempo, el Slayer hablaría. Escúchame bien, pedazo de mierda, no nos vengas con tus pendejadas, estos tipos tratan de ayudarlos aún después de lo sucedido, no fue la culpa de los soldados, fue culpa de los imbéciles que ordenaron disparar ese martillo de Alba, pero recuerda esto, la culpa principal de todo esto fue por los Locust. Hazme enojar, y te enseñaré lo que es el infierno.
La voz del Slayer sonaba muy grueso, duro, y muy enojado, y con solo esas palabras fue suficiente para poner súper cagado a Griffin. Los demás incluso se sorprendieron que el Slayer hablara, hasta Samuel se sorprendió demasiado por oír la voz del Slayer, algo que jamás se había visto hasta ahora. El Slayer soltaría a Griffin mientras que este se agarraba el cuello por el tremendo apretón que le hizo el Slayer. Marcus se acercaría hacia Griffin y diría: bueno, tal vez te importa una mierda si nos haces enojar, pero dudo muchísimo que quieras hacer enojar a ese tipo, lo diría señalando al Slayer. Griffin algo molesto les diría que vayan de una vez por el combustible, todos van excepto Dizzy y el Slayer, este último por petición de Marcus, pues sabiendo el desmadre que hizo con Griffin, no sería nada raro que se quiera meter con Dizzy. El Slayer acepta, pues sabiendo que aquí no hay demonios, no es tan necesario que vaya a ayudarlos, por lo que decide quedarse con Dizzy. Pasarían 30 minutos luego que el equipo Delta se dirigiera a la refinería para recuperar el combustible de Griffin. El Slayer y el vaquero estaban en la azotea del edificio, que conectaba justamente con el teleférico. Dizzy estaría bebiendo un poco de alcohol, mientras que el Slayer miraba toda la ciudad destruida, viendo que incluso en otras dimensiones, la humanidad la andaba cagando, pero inmediatamente el robot que aún estaba con el Slayer, activó una alerta y diría: peligro, se ha detectado una gran presencia locust llegando en la zona, pero hay una presencia demoníaca muy poderosa, tome precauciones. Esto hace que el Slayer recargue su escopeta al igual que Dizzy, que había oído lo que había dicho el robot, dejando de beber y preparando su Lancer. Luego se escucharían los primeros disparos, que provenían de los guardias del edificio, que trataban de frenar a los enemigos que estaban llegando. Ambos se acercan hacia la cornisa y verían a los locust que entraban por la entrada principal del edificio. Santo Jesús, esos cabrones sí que vienen a jodernos, diría Dizzy. El Slayer iba a bajar para masacrar a los demonios, pero inesperadamente el robot detecta una energía muy extraña que estaba detrás del Slayer y Dizzy, y este les avisaría. Ambos se voltean y lo que estaba enfrente de ellos, era el escarabajo de guerra de Mira, que estaba sobrevolando el cielo, acompañado de dos Reavers y de Shaula, que estaba al lado de ella, como su guardaespaldas. El Slayer vería a la mujer demonio y la reconoció de inmediato, pues estaba en la batalla de Mercy. Mira levantaría la vista hacia el Slayer y ambos se mirarían fijamente. El Slayer estaba algo sorprendido que una humana, que manejaba un escarabajo de guerra, estaba al lado de esos locust y de una demonio, pero recordó que los locust tenían una especie de reina, por lo que comenzó a sospechar que aquella mujer que montaba el escarabajo de guerra, era la reina de los locust. Mira con poco asombro diría: vaya, con que tú eres el Dome Slayer, ¿no es así? Supongo que te estás preguntando quién soy. Bueno, soy la reina de los locust, Mira. Samuel Aiden, que vio todo desde el ojo circular del robot y oír que aquella mujer es la reina de los locust, se sorprendió demasiado, ya que creía que su reina era igual, o parecida a los locust que pudo presenciar. No sé cuál sea tu cruzada, guerrero, pero no permitiré que te metas en mis planes. Sé que eres de otra dimensión, pero no permitiré que mi especie se extinga, tan solo porque tú tratas de salvar a la raza humana, diría Mira. Shaula, que aún estaba al lado de Mira, le diría: señora Mira, déjemelo a mí, esta vez no fallaré. Mira vería a Shaula y asentiría con la cabeza, por lo que da la orden para que sus tropas locust comiencen a masacrar a todos los humanos que estaban dentro del edificio, y ella se retira junto con sus dos Reaver, excepto Shaula, que aún estaba volando el cielo, pues ella tenía cuentas pendientes con el Slayer. El asesino de la fatalidad le hace señas a Dizzy para que se vaya, cosa que el vaquero inmediatamente hace. Shaula, que había bajado al cielo para aterrizar en el suelo de la azotea, prepararía dos bolas de fuego oscuras y diría: Slayer, ya has causado demasiados problemas a Liama, no permitiré que sigas interviniendo en nuestra misión. Lo único que el Slayer haría sería en recargar la escopeta y en silencio vería a la demonio. Mientras tanto, Marcus y los demás habían logrado recuperar el combustible de Griffin, y se estaban dirigiendo hacia la fortaleza del Negro Calvo, hasta que Dizzy se contacta con ellos y les avisa que los locust habían encontrado la guarida y comenzaron a atacarla. Se nota que estos cabrones nos están siguiendo, diría Sam. Dizzy, ¿qué hay del Slayer? ¿De está luchando o está contigo? Preguntó Marcus. No, está luchando contra una mujer rara, parece ser de esos bichos raros conocidos como demonios, diría Dizzy, pero se escucharía una especie de estruendo, y Dizzy da un grito que preocupó a todos. Dizzy, ¿qué pasa? Preguntó Marcus. Nada, pero algo enorme atravesó el techo y cayó hacia el suelo. Ya me imagino quién fue, diría Dizzy, viendo tanto el techo como el suelo con un gran hoyo, como si algo enorme lo hubiese atravesado.
Y sí que tenía razón, ya que el Slayer había recibido un fuerte golpe por parte de Shaula mientras luchaban en el tejado, y que lo mandaría a estrellarse contra los diferentes suelos del edificio, siendo atravesados debido por la enorme armadura del Slayer y a la vez porque el edificio ya estaba algo viejo y eventualmente terminaría deteriorándose. Shaula, al ver al Slayer tirado desde el piso inferior del edificio, volaría muy alto en el cielo para luego caer en picada, atravesando los diferentes hoyos que el peso del Slayer causó. Luego transformó su mano a la de un dragón, ya que ella tenía la especialidad de convertir parte de su cuerpo en lo que sea, y lo usaría como para preparar un puño enorme para darle de lleno al Slayer. El Slayer rápidamente rodó al lado derecho para evitar el golpe de Shaula que solo chocaría contra el suelo, creando unas pequeñas grietas. El Slayer saca la ametralladora Gatling y dispara contra Shaula, pero ella crea un escudo de plasma que la cubre de los ataques. Pero lo que no contaba la villana fue que el Slayer sacaría el rifle de plasma y dispararía contra el escudo, algo así como los que crean un escudo de plasma alrededor suyo, y lograría destruirlo. Shaula estaba consternada por lo que había pasado, pero inmediatamente sentiría el puño del Slayer en el rostro que la terminaría lanzando a unos metros contra la pared. El Slayer corrió hacia la demonio para aplastarle la cabeza usando la bota de su pierna derecha, pero la villana logra esquivarlo y la bota chocaría contra la pared. El Slayer reacciona rápido y saca la espada crisol, pero inmediatamente sería golpeado por el puño de Shaula, que terminó lanzando al Slayer unos metros hacia atrás. Shaula se mueve a una gran velocidad para usar su mano derecha y la convertiría en una especie de guadaña para partir en dos al Slayer, pero el asesino de la fatalidad le da un disparo en el pecho usando la super escopeta. La villana retrocede por el dolor y se toca el pecho, dándose cuenta que fue herida, cosa que la enfureció, pero inmediatamente recibió múltiples disparos por varios sobrevivientes que bajaron para saber que era todo el desmadre que estaba por allí. El Slayer trataría de llegar hacia Shaula para tratar de evitar que matara a los sobrevivientes, pero la villana, usando los dedos de su otra mano, crearía una especie de cuchillos pero que parecían tentáculos y las usaría para atravesar los cadáveres de los sobrevivientes armados matándolos. El Slayer se recontracabrea y se abalanza encima de la villana y comienza de golpearla en el rostro. La villana usa sus brazos para cubrirse de los golpes en la cara, pero inmediatamente el Slayer comenzaría a apuñalar en el estómago de la villana, haciendo que ella usó una de sus manos para agarrar el casco y a la vez la cabeza del Slayer, y luego la mano se estiraría tanto que pondría al asesino en la pared. «Este es tu fin, Slayer», exclamó Shaula, «hoy vas a...». Ese era el grito de Shaula, pues su estómago fue atravesado por la Lancer en modo motosierra de Sam, que estaba en reversa, es decir, que el arma estaba boca arriba. «Toma esto, maldita perra», gritaría Sam muy enojada, pero inmediatamente recibiría una patada en reversa por parte de Shaula que la mandaría a chocar contra una de las paredes. Shaula vería que parte de su estómago estaba abierto por la motosierra que recibió, poniendo expuestos sus órganos, pero aún seguía viva, pero sentiría que su mano que sostenía la cabeza del Slayer sería cortada por la Lancer en modo motosierra de Marcus, liberando al Slayer. La villana da un grito de dolor mientras que veía su mano amputada. Ahora Shaula estaba más enojada que nunca, no solo perdió la oportunidad para matar al Slayer y a Marcus Phoenix por culpa de Dom, sino que ahora fue atacada por sorpresa por un ser inferior, y nuevamente había perdido la oportunidad para asesinar al Slayer. «Malditos, malditos, malditos humanos, van a morir por esto», gritaría Shaula, que iría a una gran velocidad hacia Marcus para asesinarlo, pero antes que ella pudiera hacerlo, el Slayer se pone en su camino y usando la cuchilla de su antebrazo derecho, cortaría la mandíbula inferior de Shaula. Esto haría que la villana comience a tambalearse, pero Anya la apuntaría con su escopeta desde atrás de ella y diría: «Pudrete en el infierno, perra», diría Anya, que procedió a dispararle en la cabeza a Shaula, y sus sesos salpicaron por toda la zona, acabando finalmente con ella. ¿Acaso esa mujer es la tal subordinada de Lucifer?, preguntaría Jace, que ya estaba en el lugar. «No lo sé, pero si es así, por lo menos ya nos hemos librado de un problema», diría Marcus. «Hey chicos, ¿qué pasó con la mujer con las alas azules?», preguntó Dizzy en el comunicador. «¿Ya está muerta Dizzy? ¿Cuál es la situación?», preguntó Marcus.
Pues Griffin y yo estamos en el tejado, pero estamos rodeados de muchos Locust, así que necesito que traigan sus culos hasta aquí, diría Dizzy. Los demás se dirigen hacia la posición del vaquero y el negro calvo, y aquí sucedió lo mismo como en el juego, donde Griffin comienza a insultar al equipo Delta, diciendo que a causa de ellos, solo traen dolor y miseria a todas las personas a su alrededor, pero Marcus, ya más que molesto, le diría que él también perdió a gente que él amaba, como su amigo Dom. Al final Griffin se va en el teleférico pero jurando venganza contra él. El asesino de la fatalidad y el equipo Delta finalmente tienen el combustible para el submarino. Ahora sí, se vendrá la batalla final.